Buenos días a todos. Como sabéis, estamos con una serie sobre el capítulo 8 de Romanos y hoy vamos a considerar los textos que van desde el 18 hasta el versículo 25. Y este es un pasaje de lo más impactante para nosotros, porque este pasaje, o la comprensión de este pasaje, va a determinar si nuestra convicción en Dios es lo suficientemente fuerte cuando vengan los sufrimientos y cuando vengan las tragedias a las que nos vamos a tener que enfrentar en la vida. Y todos vamos a pasar, si es que no estamos pasando ya, por este tipo de situaciones. Pero como veremos en este pasaje, este es un pasaje de esperanza y no de frustración. Así que es un pasaje para que tengamos ánimo en nuestra vida y tengamos esa expectativa gloriosa. Y no quiero que perdamos de vista el último versículo que se tocó la semana pasada. Vamos a tenerlo como preámbulo de los textos que vamos a considerar en el día de hoy. Así que leemos el texto de Romanos 8:17, que dice: así que como hijos, como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y a continuación Pablo, en los siguientes versículos, los que vamos a tener como referencia en el día de hoy, desarrolla en estos versículos siguientes lo que acaba de manifestar en el versículo 17. Y vamos a leer estos versículos que van del 18 al 25. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fijaos, resumiendo un poquito la idea principal de los versículos que hemos leído, diríamos que los hijos de Dios somos personas de esperanza, que gemimos en este mundo caído, aunque tenemos un futuro glorioso por delante. Y bien sea conscientemente o no, todo cristiano genuino vive en la luz y esperanza de la gloria. Y esa esperanza fue resumida quizás de la mejor manera posible por el apóstol Juan. Él, cuando escribe su primera carta, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pues bien, a causa de nuestra confianza en Jesucristo como Señor y como Salvador, Dios en su gracia nos adoptó como sus propios hijos. Y un día, dice el texto, seremos semejantes a Él, semejantes al Hijo de Dios, quien cargó con nuestros pecados a fin de que nosotros pudiéramos participar, no solamente de su justicia, sino también participar de su gloria. Y esta es la culminación de la obra de salvación que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Es por eso por lo que Pablo comienza en el versículo 18 enfocándose en la ganancia incomparable que tenemos los creyentes por medio de Jesucristo, por medio de la gloria divina que les ha sido garantizada.
Y solamente un breve apunte antes de continuar. Los diversos aspectos y etapas de la salvación acerca de las cuales se nos menciona en la Biblia, tales como la regeneración, el nuevo nacimiento, la justificación, la santificación, la glorificación, pueden distinguirse, podemos hablar de cada cada uno de estos aspectos, pero nunca se pueden separar, forman un todo, forman una unidad de la obra soberana de redención de Dios. En consecuencia, nunca puede haber justificación sin glorificación. Es lo que quiero decir, ¿no? Como dice el versículo 30 que consideraremos la semana próxima. A los que justificó, a estos también glorificó. Nadie puede ser glorificado si antes no ha sido justificado. Y si eres justificado, vas a ser glorificado, ¿no? Es lo que dice el texto. La justificación es el comienzo de la obra de salvación, pero la glorificación es su culminación. Y de lo que estamos hablando en estos textos que ya apuntábamos la semana pasada y esta semana y la semana próxima es precisamente de la glorificación. Fijaos que el hombre fue creado a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Fue hecho con una naturaleza que podríamos decir, porque así lo dice la palabra, gloriosa, una naturaleza gloriosa. Y antes de la caída, cuando el hombre estaba sin pecado, y de una forma que las Escrituras no nos revelan, irradiaba el hombre la gloria de su Creador. Pero cuando Adán cayó al desobedecer a Dios, el hombre no solamente perdió su inocencia, no solamente perdió su condición libre de pecado, sino que también perdió su gloria y la dignidad y la honra que acompañan a la gloria de Dios. Y es por esa razón que Pablo en el capítulo 3 anteriormente está diciendo que por cuanto todos pecaron, dice, todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, Pero fijaros, en el plan de salvación, en la obra de salvación de Dios, el propósito último de la salvación es perdonar y limpiar a los hombres de sus pecados, ¿y qué más? Y restaurarlos a la gloria de Dios. Esa es la culminación de esa obra de salvación que Dios ha llevado a cabo en Cristo Jesús. La gloria que los creyentes están destinados a recibir por medio de Jesucristo. Y esta gloria sobrepasará con creces en muchos sentidos la gloria que tuvo el hombre al principio, antes de la caída. Y por eso digo que la glorificación marca la culminación y el perfeccionamiento definitivo de esa obra de salvación. Y Pablo señaló en dirección a esta verdad cuando dijo a los creyentes de Filipos, les dice en el capítulo 1, versículo 6 de Filipenses: estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga. Y la salvación trae crecimiento continuo en la gloria divina, hasta que es perfeccionada en la semejanza de Jesucristo mismo. Es por eso que también Pablo, cuando escribe a la segunda carta a los Corintios, dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como parte de su ministerio a nosotros durante nuestra vida en la tierra, el Espíritu Santo nos va llevando de un nivel de gloria en gloria al siguiente. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol. Y fijaros, luego también escribe más adelante en Filipenses capítulo 3, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo.
Como hemos leído, acabamos de leer, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando nuestro Salvador regrese, Él transformará nuestros cuerpos de humillación en un cuerpo glorioso semejante al de Él, semejante al suyo. Y vamos a estar perfectamente conformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y seremos como Él en cuanto a que nuestra humanidad estará libre del pecado y de sus consecuencias. Y hago toda esta introducción porque en la doctrina de la glorificación da a los cristianos esperanza en medio de sus sufrimientos reales y actuales. Esta es una de las razones por las cuales debemos de meditar en la gloria venidera de una forma regular. Vamos a sufrir en este mundo caído, no hace falta que argumente demasiado esto, y necesitamos la esperanza inquebrantable para poder permanecer y no desistir. Tenemos que poner en valor la meditación acerca de la gloria venidera y atesorarla en nuestros corazones. Richard Baxter era un teólogo del siglo XVII, autor aproximadamente de unos 140 libros, algunos poemas y algunos himnos también. Y se esforzó en su vida en transmitir este legado acerca de la gloria venidera. Él vivió una vida llena de sufrimientos muy severos, casi toda su vida sumida en la enfermedad, tal es así que en varias ocasiones los médicos pensaron que moriría. Pero él contaba que uno de los secretos de su resistencia fue que se propuso dedicar al menos 30 minutos al día a pensar en la gloria futura, cosa que hacía en un paseo antes de ir a cenar. Y otro escritor y predicador, Donald Whitney, escribió un libro que tituló con una de las frases que Richard Baxter continuamente estaba pronunciando. Piensa mucho en el cielo, decía él. Piensa mucho en el cielo. Esto nos transformará tal como lo transformó a él. Y precisamente porque él tenía esa mentalidad tan celestial, fue que fue persistente, fue resistente en los 76 años que él vivió, siendo un ejemplo para todos. Otro ejemplo de esto mismo, de la esperanza en la gloria venidera que ha de manifestarse, es el de John Newton. No sé si conocéis a John Newton, pero sí que conocéis una de sus canciones, Amazing Grace, ¿verdad? Sublime Gracia. Fue un predicador de finales del siglo XIX y principios del finales del XVIII y principios del XIX. Pero antes de ser un predicador, él era un capitán de barco dedicado al tráfico de esclavos. Y en una travesía en medio de una gran tormenta, él se puso de rodillas y clamó a Dios por su salvación. Y desde ese momento dedicó su vida al Señor y se convirtió en un abolicionista también. Bueno, de hecho la abolición de la esclavitud en Inglaterra en parte fue también gracias a él y también a todo el movimiento que él generó. Pues John Newton, al referirse a la gloria venidera, a esa herencia del creyente que sufre también, escribió: supongamos que un hombre va a Nueva York a tomar posesión de una gran herencia. Y su carruaje, en aquel tiempo es lo que había, su carruaje se avería a 1 milla antes de llegar a la ciudad, lo que le obliga a recorrer el resto del camino a pie. Qué tonto pensaríamos que es si le viéramos apretar los puños y quejarse durante toda esa milla restante diciendo: mi carruaje está roto, mi carruaje está roto, mi carruaje está roto. Y luego dice: al creyente solo le queda 1 milla por recorrer. Así que no murmuremos ni nos quejemos a la luz de la gloria venidera. Y él, con humildad y gratitud a la providencia de Dios, quien había hecho que todo lo que había pasado en sus experiencias y en el presente también se convirtieran en algo bueno para él, no podía pasar su vida
entregada al lamento, diciendo mi carruaje está roto, mi carruaje está roto, mi carruaje está roto, sino que prefería ahora cantar. Es la gracia la que me ha traído a salvo hasta aquí, y es la gracia la que me llevará a casa. Ese era el mensaje de John Newton. Y pienso que si los cristianos practicáramos un patrón similar de reflexión de las promesas de la gloria venidera, nosotros también seríamos más fieles, más fructíferos y también más alegres, hermanos. Personas como ellos y otros nos han dado el ejemplo de seguir las palabras del apóstol Pablo a los colosenses. Él dice en el capítulo 3, versículo 1: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros seréis transformados con Él en gloria. Con Él en gloria. Piensa en el cielo. Pensemos en el cielo. Pongamos nuestra mirada arriba. Pongamos nuestra mente, nuestra mirada en las cosas de arriba, al menos unos minutos cada día, para que podamos resistir con firmeza hasta estar con Cristo en la gloria. Y Pablo, como leíamos al principio, introduce esta idea de la gloria futura en el versículo 17 y luego la desarrolla en los siguientes versículos. Como decía, es una porción de la Escritura llena de esperanza. Y comienza el versículo 18 diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo por cierto. Se refiere literalmente a un cálculo numérico. En un sentido figurado, como se emplea aquí el término, se refiere a que ha llegado a una conclusión tras haber realizado una valoración razonable y cuidadosa de los hechos. Y Pablo no está haciendo una mera sugerencia aquí, pues tengo por cierto, sino que afirma de forma rotunda que cualquier sufrimiento por la causa de Cristo es un precio pequeño a pagar si lo comparamos con lo que hemos recibido en su gracia. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, esto es, nuestro tiempo aquí, el que estamos viviendo aquí en la tierra, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y este versículo une dos cosas que probablemente nosotros nunca pondríamos juntas. Y es lo asombroso, ¿verdad? Sufrimientos y gloria. ¿Verdad que no lo pondríamos juntos nunca? Sufrimientos y heridas y exaltación. Son dos cosas que en la Biblia casi siempre están pegadas. Y los encuentras juntos siempre en casi todos los pasajes de las Escrituras donde se habla del sufrimiento del creyente. Ahora, observemos los contrastes entre la gloria y el sufrimiento. En la versión de las Américas, de la Biblia de las Américas, la expresión todavía es más rotunda, porque dice: los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados. No son dignos con la gloria venidera. En otras palabras, hemos de hacer bien los cálculos. Considera tu sufrimiento desde la perspectiva celestial y encontrarás que en el ámbito de la eternidad es como comparar un vaso de agua con el océano. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol. El apóstol también dice en otro texto, fijaros de forma similar, 2 Corintios 4:17, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Y por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Cuando se compara la gloria venidera con el sufrimiento presente, encontramos siempre nuevas fuerzas. Y es a lo que nos está instando y llamando el apóstol. Vemos lo pequeñas, momentáneas y ligeras que son en realidad estas aflicciones. Teresa de Ávila decía a este respecto, fijaros en la frase, cuando estaba considerando este pasaje que estamos considerando nosotros hoy. A la luz del cielo, el peor sufrimiento en la tierra se verá como no más que una noche en un hotel incómodo. Imaginaros. Nuestros sufrimientos como creyentes, sufrimientos de todo tipo, físicos, emocionales, cualesquiera que sean, están directamente relacionados con la gloria que viene. Y otra cosa importante que necesitamos ver es que tanto los sufrimientos como la gloria son privilegios que se nos dan. Y habéis oído bien, no me he equivocado. Son privilegios que se nos dan. Y es fácil para los cristianos que leen estos pasajes tener la idea a veces de que ganamos nuestra gloria por los sufrimientos que atravesamos. Aquellos que pasan por mayor sufrimiento ganarán el mayor grado de gloria. Pero es erróneo verlo de esta manera. Nunca ganamos la gloria, nunca. Como este pasaje deja claro, la gloria nos es dada como parte de esa herencia que tenemos en Cristo, de la cual hablábamos la semana pasada. Y el sufrimiento también es nuestra herencia también en Cristo. El sufrimiento es un privilegio también que se nos ha otorgado. Y Pablo dice esto muy claramente cuando escribe a los Filipenses. Dice en el capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, o por causa de su nombre, como dicen algunas otras versiones. Y esto es lo que vemos cuando empezamos a analizar el libro de los Hechos. Se registra cómo los primeros cristianos realmente hicieron esto, se regocijaron en sus sufrimientos. Se regocijaron porque fueron considerados dignos de sufrir por causa del Señor. Y aunque muchos de ellos fueron golpeados, maltratados, se fueron regocijándose porque Dios los había considerado dignos de soportar el sufrimiento por causa de su nombre. Y creo que esta es la visión transformadora que nos permite soportar el sufrimiento. Y más que eso, elevarnos por encima de él con regocijo. Podemos hacer esto cuando vemos que nuestros sufrimientos son privilegios que el Señor nos ha dado. Nuestro Señor Jesús mismo así lo dijo, ¿no? Fijaos cuando Él está hablando en Mateo 5 de las bienaventuranzas, llega un momento y dice, bienaventurados seréis cuando os insulten, cuando os persigan, cuando digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nada nos va a ayudar más a soportar el sufrimiento que una visión clara de la gloria que está vinculada a él. Y es por eso que Pablo está escribiendo, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La gloria incomparable está por delante, más allá de toda descripción, más grande que cualquier cosa con la cual la podamos comparar. Una magnífica y fantástica perspectiva, ¿verdad?, le espera al creyente. Y a lo largo de todas las Escrituras, si nos fijamos bien, pensando en esa gloria venidera, hay siempre un hilo de esperanza. Hay siempre un susurro de esperanza que corre por todo el Antiguo Testamento. Y a través de los escritos proféticos y en el Nuevo Testamento, este susurro habla de un día que viene,
donde todo el dolor, toda la angustia, toda la injusticia y toda la debilidad y el sufrimiento de nuestra experiencia presente serán explicados y serán justificados y resultarán en un tiempo increíble de bendición sobre la tierra. Y este susurro de esperanza aumenta en intensidad en la medida que nos vamos acercando desde el Antiguo Testamento, los profetas, al Nuevo Testamento, donde se llegan a proclamaciones como esta que hablan de esa gloria incomparable de Dios que se avecina. Nuestra tendencia no es a veces esta, ¿verdad? A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta el dolor. Nuestra tendencia, sin embargo, es tomar nota muchas veces cuidadosa del sufrimiento. Hace poco recibía un correo donde un hermano escribía con todo detalle el informe de la reciente operación que había padecido. Y decía que durante años había tenido que escuchar a otros hermanos dar los informes de sus operaciones, de su situación de enfermedad. Y ahora era su turno, ahora es mi turno. Solemos hacer informes detallados de lo que pasamos en nuestros sufrimientos y no lo critico, al contrario, somos humanos y necesitamos compartir nuestro dolor. Y es bueno hacerlo, de otra forma no podríamos orar los unos por los otros. Pero fíjate lo que el apóstol dice sobre nuestros sufrimientos, ni siquiera dice los menciones, es lo que está tratando de decir. No son dignos de ser mencionados en comparación con la gloria que ha de seguir. Y esta declaración sería muy frívola si no viniera de un hombre como Pablo. Aquí hay un hombre que sufrió intensamente. Nadie en este lugar sufrió o ha pasado ni siquiera una fracción de sufrimiento que Pablo soportó. Ahí está ese pasaje de 2 de Corintios capítulo 11, donde él relata, él mismo nos dice cómo fue golpeado, apedreado, encadenado, encarcelado, fue náufrago 2 veces, asaltado y a menudo estuvo hambriento, desnudo y pasando frío. Y sin embargo es este apóstol quien toma la pluma en mano, y nunca mejor dicho, y dice: nuestros sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que se revelará en nosotros. La gloria que viene es incomparable. Y es verdad que nuestros sufrimientos nos lastiman, lo sabemos bien. Este no es un mensaje para masoquistas, ya lo digo de entrada. El apóstol no está tratando de hacer ligeros o disminuir o disimular el terrible dolor físico y emocional que el sufrimiento puede traer, que puede ser horrible y a veces hasta casi insoportable. Lo que Pablo está haciendo es forzando el lenguaje para tratar de describir una cosa tan fantástica que está a punto de suceder, que él la llama la revelación de la gloria que viene, con la intención de ayudarnos a perseverar en la fe, a no echar por tierra nuestra esperanza y a mantenernos firmes en Cristo a pesar de los fracasos, a pesar de los problemas que hay en nuestras vidas. Nunca debemos de permitir que decaiga nuestra esperanza en la hora de la prueba. Y el remedio que él está utilizando aquí es poner la mirada hacia arriba, mirar la gloria que viene. Es incomparable con lo que estamos pasando. Esta gloria no solo es incomparable en su intensidad, sino que también es incomparable en su localidad. Nos ha de ser revelada, y dice, en nosotros. Esta gloria no va a ser una contemplación hermosa en que en una realidad en la cual nosotros no tenemos parte ni suerte, sino que vamos a participar de ello. Es una gloria que será revelada, como dice el texto, en nosotros, y nosotros formamos parte de ella. Dice C.S. Lewis, refiriéndose a esta gloria venidera: la puerta a la que hemos estado llamando toda nuestra vida se abrirá al fin.
Y esto es lo que Pablo dice que está a punto de suceder. Esta es la increíble gloria de Dios que Dios ha preparado para todos aquellos que lo aman, que nos ha dado no porque hayamos sido fieles, no porque la ganemos, sino porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como decía Pablo, todo lo que tenemos, todas las bendiciones que recibimos son siempre en Cristo, en Cristo. Y en los versículos siguientes el apóstol nos muestra dos pruebas que confirman esta esperanza de gloria. La primera es que la naturaleza misma, la creación, da testimonio de eso. Y la segunda es nuestra propia experiencia. Y Pablo dice que todo el universo creado da testimonio de ese día que viene. Y leemos los versículos del 19 al 22 otra vez. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Fijaros, las palabras en el idioma original que se traducen como aguardar ansiosamente son unas palabras interesantes. Pues estas palabras describen a un hombre que está en pie esperando que algo suceda y está estirando, ¿verdad?, la cabeza hacia adelante. Hay un autor que traduce esto diciendo: toda la creación está de puntillas, esperando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y esto es lo que Pablo dice que está haciendo la creación. Está esperando ansiosamente este notable evento hacia el cual el mundo se está apresurando y se ha estado acelerando desde el principio de los tiempos. Toda la creación está de puntillas para ver el maravilloso espectáculo de la revelación de los hijos de Dios. Y ahora mismo hay algo muy común en el pueblo de Dios. A nivel superficial, somos personas normales, débiles, como diría el apóstol Pablo, incluso vasijas de barro. Pero al mismo tiempo hay algo espectacular en un cristiano que se revelará en el futuro. Y al final el Señor, tal como dice el texto que acabamos de leer, levantará el velo y revelará a sus hijos. Y todos los que están en Cristo, dice el texto, que serán glorificados. Y el texto dice que la creación está de puntillas para ver esto. Y Pablo está diciendo que la creación no solo está esperando algo, sino también que lo está haciendo porque la creación está vinculada al hombre. La creación cayó también cuando el hombre cayó en la esclavitud del pecado. También la creación cayó, como explican Pablo en los primeros capítulos de Romanos. El universo físico, con todo lo que en él hay, también cayó. Y fue el pecado del hombre el que puso espinas a las rosas. Fue el pecado del hombre lo que hizo que los animales se odiaran y temieran los unos a los otros, que hubiera predadores, ¿no? Fue el pecado del hombre. Con la caída del hombre vino la propagación del miedo, de la hostilidad y el odio dentro también del reino animal. Toda la naturaleza da testimonio de este hecho. La creación está, como Pablo la describe aquí, sujeta a vanidad, sujeta, como dicen en otros términos, a la frustración. Y todos somos conscientes de esa realidad. Y lo que dice el texto también es que Dios permitió que la creación fuera arrastrada por los efectos decadentes del pecado. Pero este plan divino era para bien, ya que si os fijáis en el texto dice que la creación fue sometida también en la esperanza de que la creación misma será también liberada. Así pues, la creación, al igual que los redimidos,
posee también una esperanza futura. Para ella, esta esperanza consiste en ser liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y la esclavitud y la decadencia serán sustituidas por la libertad y por la renovación de la creación, ¿verdad? En esa glorificación de los hijos de Dios. El pecado es verdad que trajo la muerte y destrucción, pero los redimidos esperan el día cuando habrán de habitar en un cielo y una tierra nueva, hechos posibles por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo cuenta Pablo cuando escribe su segunda carta. Él dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pero luego dice: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. La creación fue estropeada por el pecado de la humanidad y será restaurada cuando los hijos de Dios sean glorificados. Y Pablo así resume los versículos 20 y 21 de la siguiente manera: pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y luego agrega también: y nosotros también gemimos. Qué analogía tan impresionante. Nuestro sufrimiento presente es como los dolores de parto. Nuestro gemido no expresa angustia, sino ilusión, como una mujer esperando el nacimiento de un hijo, ¿no? Esa es la misma situación. Hay dolor, pero ¿verdad? Lo que hay es ilusión por el hijo que viene en camino. En la misma manera nosotros estamos esperando con gran ilusión la gloria que sigue al sufrimiento. Y la creación y los hijos de Dios están llamados a superar el dolor para experimentar la alegría de esa vida gloriosa que se avecina. Dice Romanos 8:23: y los creyentes también gemimos aun cuando tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé de todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Pablo está en estos textos poniendo nuestros sufrimientos en un contexto global, en un contexto general. Aquí no está hablando de los sufrimientos a causa de la persecución por ser cristianos, como hablaba en el versículo 17, sino se está refiriendo a todo sufrimiento, a todo dolor que nosotros estamos padeciendo, a todo padecimiento que podamos encontrar en el camino a la gloria y que debemos resistir depositando nuestra confianza en Cristo Jesús. Es decir, nuestros sufrimientos no están separados de los sufrimientos de este mundo. Todo está relacionado y esto es lo que Pablo quiere que veamos. Dios ha inspirado este pasaje bíblico ante la amenaza de que nuestra fe en la soberana bondad de Dios sea destruida. Dios ha inspirado este pasaje bíblico para que luchemos la batalla llenos de fe y no de desesperación, sino más bien llenos de toda esperanza. Y Pablo habla a la iglesia del gemido que comparten con la creación. Había una película que había una frase que decía esto: la vida es dolor. Cualquiera que te diga lo contrario te está vendiendo algo. Para el que no tiene esperanza, ¿verdad? La vida se ve solamente como una sucesión de crisis y sufrimiento sin ninguna expectativa. Eso es así. El cristianismo no trata de vender algo al mundo. Es decir, los cristianos no ocultamos el hecho de que hay dolor en el mundo. Todo lo contrario, la Biblia es un libro lleno de afirmaciones y ejemplos de sufrimiento. Fijaos que hasta adoramos a un Salvador, como hemos hecho esta mañana, que como dice el profeta Isaías es el siervo sufriente. Gemimos
también por los múltiples sufrimientos comunes que padecemos, ¿verdad? Enfermedades, hambre, persecución, catástrofes, violencia, guerra, etcétera, etcétera. Y como tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de esa gloria futura que ha de venir, vivimos muchas veces frustrados, porque nuestra salvación, aunque ya es realidad, aún no está consumada del todo. Por eso gemimos, porque aún no estamos todavía en casa, aún la salvación no se ha consumado del todo, falta esa glorificación. Y por ello es que Pablo en el versículo 23 dice que anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Eso lo anhelamos, ¿verdad? Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que se nos prometió. Y este contexto del sufrimiento, en este contexto, meditar en nuestra adopción también, que Dios ha llevado a término por medio de nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos sus hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Considerar que ya somos, pero todavía no, proporciona una enorme esperanza a los creyentes cuando pasamos por tribulación. Hay un autor, James Parker, que dice que debemos de elevar la importancia de esta consideración en la vida cristiana. Y en su libro Conociendo a Dios, él dice: Padre es el nombre cristiano de Dios. Padre es el nombre cristiano de Dios. Nuestra comprensión del cristianismo no puede ser mejor que nuestra comprensión de la adopción, Y de hecho, cuando entendemos y comprendemos nuestra posición en Cristo, que somos hijos adoptados de Dios, nos hacemos de una comprensión ganadora también de la vida cristiana. Sentimos el privilegio de ser hijos de Dios. Comenzamos a ver a la iglesia correctamente como una familia de hermanos adoptados. Nos sentimos atrapados también por la adoración al considerar la gloria de nuestro Padre, y disfrutamos de una esperanza inquebrantable, sabiendo que la gloria, la gloria venidera, ¿verdad?, que nos espera. Esta es la esperanza a la cual Pablo nos lleva a considerar en los últimos versículos del pasaje. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Al hablar de esperanza, el apóstol no se está refiriendo a un deseo. A veces nosotros confundimos, ¿verdad?, el deseo con la esperanza. Así como tengo la esperanza de que me toque la lotería, ¿verdad? Bueno, esto no es de lo que está hablando Pablo. La esperanza de un creyente no se basa en una probabilidad o en un antojo, sino se basa en la integridad de las promesas del Señor. Y la esperanza en la Biblia para el creyente tiene que ver con un futuro confiado y seguro. Lo que esperamos, nuestra esperanza, va a suceder. Podemos disfrutar dos veces de las promesas del Señor: cuando vivimos aquí anhelando lo que sucederá, pero también cuando, ¿verdad?, esas promesas se hagan una realidad plena. La salvación cristiana implica acontecimientos pasados, una fe presente y la promesa de un futuro glorioso. Y este último elemento, la promesa, es lo que significa ser salvos en esperanza, que está diciendo el apóstol. Pero como no hemos experimentado la culminación de nuestra salvación, debemos de esperar con paciencia. Nuestra fe terminará seguro en vista. Cuando la consumación de la salvación tenga lugar, no necesitaremos tener fe, porque no habremos de confiar en el futuro, ni tendremos tampoco esperanza, porque serán una realidad para nosotros. Nuestra fe terminará en vista. Debemos de tener esta confianza cierta, porque la promesa se basa en el carácter de nuestro Señor Jesús,
quien es el Dios que siempre, siempre cumple sus promesas. Y pronto la creación y los redimidos experimentarán el fin del gemir y vivirán en la gloria. Y hasta entonces esperamos. Pero como sigue diciendo el apóstol Pablo, esto no significa que nos quedemos de brazos cruzados hasta entonces, ni que estemos indefensos en nuestro sufrimiento actual. Tenemos la intercesión del Espíritu y las maravillosas promesas de Dios. Bueno, todo esto es lo que Pablo quiere que verdaderamente creamos en nuestros corazones. Necesitamos creer esta verdad con nuestro corazón, no simplemente con nuestra mente, porque cuando los sufrimientos vengan a tu vida o a mi vida, necesitaremos una convicción y esperanza profundas para no darnos por vencidos, para no sentirnos tentados a decir, si este es el pago por confiar en Cristo, renuncio. Si rendirnos no fuera realmente una tentación, Pablo no hubiera escrito este texto, no hubiera dicho estas palabras, pero fueron escritas para ayudarnos a mantener viva nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y estos versículos fueron inspirados por Dios con el propósito de que estemos preparados, de que estemos capacitados para pelear la buena batalla de la fe y no seamos vencidos por el desánimo ni tampoco por la incredulidad. Que el Señor nos ayude a todos a mirar siempre hacia arriba, a mirar las cosas, ¿verdad?, que son eternas, esa gloria venidera que es la que va a dar aliento, estímulo y ánimo a nuestra vida presente, aun en medio de las circunstancias difíciles o en medio de los sufrimientos.